La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Nos trasladamos hasta Tacna. Allí gentilmente atiende la comunicación con La Semana en RCR Julio Failó Rivas, reconocido economista, analista en temas políticos, y él es director de la revista Apuntes a Lápiz, una revista muy influyente en el sur y también en todo el país, por el análisis, por el nivel profesional que semana a semana nos presenta. Julio, qué gusto saludarte, gracias por atender esta invitación de La Semana en RCR, Red de Comunicación Regional. Buen día, ¿cómo le va? Sí, buenos días, José. Caramba, después de un tiempito, muchísimas gracias por la invitación y como siempre, José, a tu disposición, ¿no? El sur está lleno de noticias, sin lugar a dudas, ¿no? Ayer hubo un encuentro denominado Consejo Regional de Estado, con la presencia de la Presidenta de la República, Ministro de Estado, gobernadores regionales, bastantes anuncios, optimistas todos ellos, de parte del gobierno, anunciando obras para distintas regiones, lo cual no está mal. Lo único que hay que exigir es que esto se cumpla para no generar falsas expectativas en la población. Pero también ayer el sur ha sido testigo de un hecho que ya, Julio, de una otra manera se está mostrando de parte de la población con mayor énfasis. Es el caso de la clase política, el rechazo que hay de la clase política y lo que le ha ocurrido a la congresista María Agüero, que además en su propia tierra, en Arequipa, claro, desafortunadas declaraciones, pero ayer el rechazo ha sido bastante notorio cuando acudió a un centro educativo. Pero no solamente quiero detenerme a este tema de María Agüero, sino a lo que ha ocurrido anteriormente con otros políticos, ¿no? Con la propia Presidenta de la República, con Wilfredo Corima, el gobernador regional, con Patricia Chirinos, el congresista de Aragón, un bar en Barranco, en Lima, con la ministra de Cultura, en un acto público. ¿Cómo estás analizando esta reacción de parte de la población frente a la clase política? Si lo tuviera que resumir en muy pocas palabras, yo diría que la desobediencia en el país se empieza a multiplicar, ¿no? El país ha dado en los últimos días un nuevo giro de tuerca en las condiciones subjetivas de la población frente al régimen, ¿no? La multiplicación de incidentes que tú has mencionado y los actos de indignación, las protestas y el rechazo directo hacia alguna autoridad que representa al gobierno, al Congreso, han evidenciado que la desobediencia cívica se esparce o se está esparciendo en todo su cuerpo social, ¿no? El 4 de agosto, si quisiéramos hacer un reencuentro, ¿no? El 4 de agosto, ¿no? Por ejemplo, en la noche que da cuenta del estado de ánimo de un sector social, ¿no? El sector AVE, en la encuesta de agosto muestra el mayor rechazo contra el régimen, ¿no? Estamos hablando del 95%, ¿no? Más que el promedio nacional que llegaba al 91%. Me refiero a la clase AB, ¿no? Y esto no debe sorprendernos, no debe sorprender que la incendiaria congresista Chirinos recibiera un abucheo general, ¿no? Es condenable que se haya cruzado el límite de lo expresivo cuando un vaso le fue lanzado. Obviamente nadie acepta eso, claro. Pero también su negación de la realidad, incluido el medio que ella manifiesta, es lo más monumental de esta parlamentaria, ¿no? Después de 2 días, en Junín, en la celebración del 200 aniversario de la famosa batalla, en la que un oficial peruano desobedeció una orden superior y cambió nuestra historia, la población de Junín, en plena muestra de desobediencia, organizó un desfile
alterno al cerco policial que impedía su ingreso, ¿no? Evidenciando además la realidad paralela que vive el régimen de turno, ¿no? 2 días después, el 8 de agosto, y tú lo has mencionado, el gobernador ayacuchano, o sea, el Guayque de los Rolex, canchero él, se fue en persona a desinflar un paro en Huanta, ¿no? 6 días antes había estado en una misma provincia con el primer ministro en la inauguración del colegio María Auxiliadora, y él, bueno, me imagino que pensó que el tema era pan comido, pero una cosa es recibir una obra y otra cosa es recibir puro floro, ¿no? Wilfredo Corima fue sacado en helicóptero para evitar que sea linchado, ¿no? En la noche del 8, también tú lo mencionaste, la ministra de Cultura, Leslie Hurtado, recibía también las pifias del auditorio en el Gran Teatro Nacional, ¿no? Una caradura total. Sin menor rubor pretendía convencer que su empeño en promover la producción cinematográfica, cuando frente a ella había una pancarta que decía en defensa del cine peruano, ¿no? Todas estas expresiones, José, que son expresiones de indignación, tienen, sin embargo, un problema, ¿no? Son evidencias de un hartazgo social que no logran convertirse en energía política. Eso es algo real que hay que reconocer. No se logra expresar en una organización y en una movilización de un poder político alternativo que pudiera poner límites al poder que, siendo en fondo sumamente débil, incluso ilegítimo, demuestra una insania y una alevosía extrema para pegarse como una lapa a la teta estatal y sujetar por todos los medios ese cuerpo social que nutre todas estas protestas que te hemos manifestado. El día de ayer, Agüero, bueno, hay muchas cosas, yo no estoy muy de acuerdo con la violencia, pero también es una manifestación de lo que hemos estado observando en las últimas semanas. Ahora, Julio, vamos a entrar a una etapa electoral a partir del año 2025. Naturalmente la clase vigente, la clase política vigente está en un descrédito casi total, 95% desaprueba, tanto en el Parlamento, tanto en el Ejecutivo, tanto en el plano de las instituciones, ¿no? Esto también puede, de una otra manera, extenderse a quienes salgan a hacer carrera política con miras a las elecciones del 2026. O sea, ¿este rechazo crees tú que podría extenderse ya de una manera más generalizada? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo que empeora todo esto es que, por ejemplo, si hubiéramos tenido un menú más acotado, posiblemente a la gente no tendría muchas opciones, ¿no? Pero el menú, pues, es amplísimo, ¿no? Estamos hablando ahorita que hay 35 partidos que están expeditos, ¿no?, para poder participar en las elecciones presidenciales. Pero se nos viene, o por lo menos hay 25, no hay 25 exactamente, hay los que están en curso. Y todo indica que por lo menos habrían unos 45 partidos, por lo menos. Imagínate, con todo este tema de la desconfianza, el castigo que le van a dar, de hecho, algunas organizaciones políticas hartamente conocidas y que son responsables de todo este hartazgo, ¿no? Esto definitivamente el proceso electoral más bien va a ser un referéndum, ¿no?, donde posiblemente algunos partidos políticos se salven, y la dispersión nos puede jugarnos una mala pasada, o no una mala pasada, yo diría que va a haber un poco, justa o injustamente, un poco menos de partidos en el Congreso de la República, porque yo sí creo que van a desaparecer y que van a quedar entre 6 o 7 partidos de los 9 que fueron la vez pasada, y posiblemente menos, José. De manera que vamos a tener una representación política con poca legitimidad,
porque al haber dispersión, este Congreso se va a definir entre la suma de todos los que van a expresarse o que van a tener una bancada en el Congreso, va a ser más o menos 30%, según la opinión, según la proyección que nosotros estamos trabajando hasta ahora. O sea, el 30% va a ser el 100%. Quiere decir que va a haber una votación del 70% que no va a alcanzar la valla electoral, ¿no? Por eso yo te digo, 6 por 5 más o menos es 30, ¿no? Algunos van a tener 5, otros 6, posiblemente otros 7, ¿no? Vamos a tener una segunda vuelta con muy poca representatividad, pero también un Congreso cuya votación del 30% va a significar la representación y el 70% va a ser gente que va a votar por partidos que no van a alcanzar la valla electoral. De manera que el que logre una mayoría relativa va a tener una representación importante en el Congreso. Yo creo que eso es algo que no se está analizando, ¿no? La legitimidad del Congreso de la República va a ser mucho menos incluso que la legitimidad que pudo haber tenido este Congreso que está terminando con el 4, con el 5%, ¿no? De manera que nos está, de veras, no puedo ser optimista, ¿no? En relación al próximo proceso electoral te aseguro, José, que el 85% va a terminar votando por ese 15%. O sea, va a haber una elección con los dos que van a pasar a la segunda vuelta con muy poca representatividad y con una mayoría atroz que ha votado por otros candidatos. Eso es lo que nos va, eso es lo que yo estoy más o menos, o nosotros estamos más o menos proyectando, ¿no? Y eso obviamente no va a ¿cómo se llama? No va a aportar mucho a la gobernabilidad, ¿no? De manera que si los 5 o 6 partidos políticos que van a pasar en la segunda vuelta no llegamos o no llegan a un consenso para darle gobernabilidad al próximo presidente de la República, lo más probable es que tengamos no mucho tiempo con un vicepresidente como presidente, ¿no? Y ahora, a un par de años posiblemente vacado, ¿no? Y nuevamente, ¿el riesgo del antisistema se puede dar? Está disperso, José, está bien disperso, pero eso obviamente no... Es más fácil, por ejemplo, para Antauro pasar a la segunda vuelta, si es que no aparece un centro político cohesionado, un centro político, y en realidad eso pasa por establecer políticas de alianza, José. Si no hay una política de alianza del centro político, lo más probable es que tengamos un escenario muy parecido a lo que sucedió con ¿cómo se llama? Con lo que sucedió con Pedro Castillo y Keiko Fujimori, ¿no? Entonces, si las fuerzas democráticas y las fuerzas que realmente creen no se juntan, de veras vamos a tener un escenario atroz, ¿no? O sea, un Ollanta Humala con 6% y una Keiko Fujimori con 9%, pasando a la segunda vuelta, con un 85% que votó por otro candidato obligado a votar en una segunda vuelta por estos dos candidatos. La dispersión favorece a los extremos, José. O sea, eso está para nosotros clarísimo, ¿no? Estamos dialogando con Julio Failó Rivas, él es economista, analista político, director de la revista Apuntes al Lápiz, nuestro invitado en la semana en RCR, Red de Comunicación Regional. Ayer comentábamos, Julio, que estuvo la Presidenta de la República en Arequipa, el Consejo de Estado Regional, que convoca a gobernadores regionales, convoca a ministros de Estado. Y allí la Presidenta y los propios ministros han hecho un conjunto de anuncios en buena hora. La gran pregunta es, ¿se cumplirán estos anuncios? Majesiwa a destrabarlo en el menor tiempo posible, el avance de Chavimochi, otros proyectos de irrigación como Chinecas, por ir al terreno de ganar franja agrícola. El otro tema, construcción de hospitales, un aeropuerto para Huancavelica, tren de Ucayali a la costa, etcétera, etcétera. Este conjunto de ofertas se puede
cristalizar o simplemente forma parte de generar expectativas para establecer un mejor nivel de opinión pública? Mira, José, realmente, si tú sumas todas esas promesas, y en realidad es absurdo que los gobernadores puedan comerse ese cuento, ¿no? Por ejemplo, Moquegua ha ofrecido también varias cosas que no pasan, o que el menor son 200 millones de soles. Y con todo lo que tú acabas de hacer un relato, si tú haces una suma básica, ni los 5 presupuestos de un quinquenio, ¿cómo se llama?, alcanzarían para poder cubrir las promesas de campaña, ¿no? Bueno, ya digo promesas de campaña, ¿no? Lo que a mí me da la impresión es que la presidenta está en una lógica de cómo llega hasta el año 2025, por lo menos con los apoyos de los gobernadores regionales, porque cada uno, como tiene algún compromiso, lo que quiere amarrar es que estos compromisos por lo menos se expresen progresivamente los presupuestos de este año 2025, pero también del año 2026, en la lógica de quedar. De manera que lo que yo pienso, o lo que personalmente pienso, es que ella está en campaña, pero en campaña no para ganar la presidencia de la República, sino para poder quedarse hasta el año 2026 con el apoyo de los gobernadores regionales y también con un sector importante de municipalidades provinciales a las cuales también les ha prometido, ¿no? Entonces, yo sí estoy convencido de que esto forma parte de una estrategia de ella, de sus asesores, me imagino, que la lluvia de ofertas de millones les va a permitir por lo menos o si no, como en este país puede pasar cualquier cosa, José, sea la candidata a la derecha en lo ulterior, en lo posterior. De manera que yo no le creo nada. Yo le he dicho a la gobernadora, a la que yo actualmente apoyo, asesoro, que bueno, que no tenga mucha expectativa con respecto a todas estas promesas, porque es absolutamente inviable desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista político, porque lo más lógico es que cercanas las elecciones hay que sacrificar a alguien, ¿no? Por lo menos los congresistas que están con la esperanza de ser reelegidos, estén en la cabeza de alguien. Y es lógico que con este 95% de rechazo y con este 5%, 4% de aprobación, la gente termine con algo, con un trofeo, con algo que le dé ciertamente tranquilidad, pero también que le dé futuro a estos congresistas que yo creo en lo personal no les va a funcionar. O sea, yo creo que con Dina o sin Dina, entregando la cabeza de Dina igualito van a ser castigados. Entonces yo no creo que esta lluvia de ofertas de millones se pueda materializar. No tiene ni pie ni cabeza, José, porque un proyecto para, por ejemplo, ¿no?, una presa, que es el caso nuestro, una presa de más o menos 100 millones de metros cúbicos, tiene un horizonte de maduración en el proceso de planificación, de diseño del proyecto, de preinversión y de inversión, no dura menos de 3 años. De manera que es humo. Lo del tren, la misma cosa, la autopista que le ha ofrecido a Tacna de ida y vuelta, de conexión con Hilo, también es otro humo. Las presas que ha ofrecido, de las que no te imaginas, por lo menos acá en el sur del Perú, donde hay condiciones para hacer presas, más Sigua nomás, José, cuesta más de 1.000 millones. ¿De dónde plata? O sea, todas las correas salen de un mismo cuero. ¿De dónde, no? Entonces, yo creo que ha sido humo, ¿no? Y no hay mucho que esperar de este gobierno. Te lo digo
ni de este Congreso tampoco, ¿no? Yo quiero aprovechar esta conversación contigo, Julio, un poco para echarle ya una mirada a lo que tú conoces y sobre todo ubicándonos en la zona sur del país, ¿no? Las potencialidades mineras que tiene el país, ¿no? El anuncio de hace 2 meses de Tía María de reanudar sus operaciones y que probablemente, lo ha dicho el propio presidente ejecutivo, podría estar ya el inicio de la construcción a fin de este año o comenzando el 2025. También se habla del proyecto Los Calatos, se habla de Zafranal. Tú estás en Moquegua, que es una zona minera, ¿no? ¿Cómo estás mirando estos proyectos de inversión? Primer caso, Tía María. ¿Se dan las condiciones? No, yo creo que las mismas condiciones las terminó malogrando el presidente ejecutivo, ¿no? Me pareció realmente, José, innecesario esa carta que prácticamente fue abierta, ¿no? Donde prácticamente le sacaba la vuelta a los opositores a la actividad minera. Y pensando de que las organizaciones de los sectores opositores a la minería no iban a reaccionar, o su reacción hubiera sido, o seguramente, no sé, una estrategia que alguien le recomendó, a ver, pulsea para ver qué cosa sucede. Lo único que hizo fue complicar la situación. Pero eso es más grave, José. Estoy hablando solo de Tía María, respondiendo a tu pregunta, y te lo quiero confesar de manera sincera, ¿no? De veras, o sea, yo en lo personal pensaba que iba a salir el proyecto, porque las veces que yo visitaba ya veía una, digamos, una mayor conexión del proyecto con la gente, ¿no? La gente esperaba más agua, la gente esperaba más empleo, ¿no? Pero han habido dos cosas, no solamente el discurso o no solamente la carta en la que decía vamos a iniciar operaciones, prepárense, empezamos ya ahorita, ¿no? Que encendió a un sector. Pero lo más grave de todo esto, José, es que han vuelto a incurrir en el mismo error que incurrieron en la época de Alan García, o sea, cambiar la alternativa del uso del agua. ¿Te acuerdas? Ellos hablaban de agua de mar y luego lo quisieron cambiar por agua subterránea. Ahora hacen lo mismo, agua subterránea por agua represada, pero cambian la opción y plantean una modificatoria de ese estudio de impacto ambiental. Eso ya lo han descartado de modificatoria del estudio de impacto ambiental. Yo tuve oportunidad... Están cambiando la alternativa de uso agua. Sí. Por agua de mar, ahora agua de represa, ¿no? Es una represa de 80 millones de metros cúbicos, donde la empresa va a utilizar 26.000 y le da algo de 54.000, algo así, no, siempre 26.000 y 54.000 para la ampliación de la frontera agrícola. En condiciones normales eso me parecería extraordinario, pero la imagen que tiene la empresa en el sur del Perú, Saudi, no es tan buena. Y es más, genera demasiada desconfianza por promesas incumplidas, por un mal relacionamiento, pero también por un sector opositor cerrado a la minería, cerrado al proyecto Tía María sobre todo, que inviabiliza. Y esto, de hecho, José, y eso pasamos al segundo proyecto que también es importante, que es un proyecto inocuo, José. Te digo porque lo conozco perfectamente. Y estamos hablando del proyecto Zafranal. Zafranal va a tener, de hecho, impactos. Si la situación de Tía María se empeora la situación de Zafranal. La vuelve complicada porque existe un flujo entre el Valle de Tambo y la Pampa de Majes. O sea, la mano de obra, por ejemplo, circula de manera muy fluida. Y este sector los entierra, los que se movilizan entre Majes y el Valle de Tambo, son los que la organización social más importante que no permite que estos proyectos mineros se viabilicen. No es Richard Allen, no es, ¿cómo se llaman los sectores estos de la sociedad civil?
ni siquiera es la señora que es hasta ahora la eterna presidenta de la Junta de Usuarios, la señora Marroquín, los que mueven, no, son los agricultores, pues son los sin tierra, son los que aspiran a tener un pequeño terreno, aunque sea un topo. Julio. Y con una buena estrategia, José, podrías mejorar las relaciones con la comunidad, ¿no? Julio, yo creo que ahí se equivoca. Sí, nosotros hemos tenido oportunidad de conversar con distintos actores en Tía María. Y en realidad hemos cruzado información suficiente como para poder establecer que ya no existe el mismo ánimo de oposición como existía en otros años. Incluso los propios actores que ahora hablan, porque antes en Tía María era muy difícil conversar con referentes de opinión, hoy no. Hoy hay colectivos de jóvenes, hay colectivos de profesionales, ¿no?, que salen a hablar y señalan que en efecto el proyecto debería ir naturalmente con todas las condiciones ambientales, con las condiciones de relacionamiento, pero tampoco se ha visto una oposición, incluso que en algún momento han querido liderar los propios congresistas, ¿no? Un grupo de congresistas estuvo hace 15 días ahí en la zona de Valle Tambo, en Cocachacra, y simple y llanamente no ha tenido el efecto que ellos esperaban, ¿no? Y voces aisladas. Es verdad. Entonces, ¿no crees tú que ya es el momento de ir estableciendo condiciones como para que proyectos que tanto requiere el país, con naturalmente un respeto ambiental, un respeto hacia el relacionamiento con la población y naturalmente, ¿no?, con los plazos establecidos, se pueda ir adelante? Porque aquí el problema es que muchas veces, si tú eres una persona, tú eres técnico, una persona bastante equilibrada en estos temas, ¿no?, sabes que todo proyecto tiene parte de oposición, pero también hay que mirarlo por el ángulo positivo, y es lo que el Perú requiere en este momento, requiere inversiones. Tú sabes que yo estoy de acuerdo con la inversión, eso no te debe quedar. Estoy tratando de analizar los efectos que ha tenido la carta, pero también los efectos que puede traer, y esto no lo sabe la gente. Ahorita, por ejemplo, lo que yo te estoy comentando en relación a la opción de cambio alternativa de agua, eso no lo sabe la gente, ¿no? Entonces, esto puede encender, ¿no? De hecho, las condiciones son absolutamente distintas, José. Este proyecto estaba caminando bien en términos sociales, incluso ambientales, en la medida de que se iba a utilizar agua de mar. De hecho, esto abonaba mucho, ¿no? Y cuando ellos hablaron de la presa, ¿cómo se llama? Pucha, que dije, caramba, con esto se voltea. O sea, con esto el proyecto sale. O sea, yo no tenía la menor duda de que podía suceder. Pero luego empezaron con estos temas, ¿no? De la carta abierta, de la provocación al sector opositor, el tema del cambio de uso de agua, que es algo que todavía no se conoce o no está bien difundido y que puede significar un revés. Yo les aconsejaría a que no cambien el uso alternativo de agua, porque eso va a significar un problema muy duro, y que aporte con esa presa de relieve, que en términos económicos no significa mucho para Sauber Perú, sobre todo por toda la inversión que ellos tienen la capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces, el valle necesita mejorar de su calidad de agua. Y una presa con la calidad de agua que se tiene estimada, combinada con el agua que existe, ojo, también tenemos ahí a Quellaveco, que tiene una presa y que mejora la calidad de agua. Con esto podría, de veras, mejorar mucho la calidad de la agricultura. La expansión podría abrirle oportunidades para la agroexportación, de manera que en esa lógica podría, creo yo, funcionar mucho mejor. Pero cuando la gente encuentra trampa, o sea, cuando la gente encuentra, ya mejoró mi relación con la comunidad, empiezo a... Eso pasó el año 2010. Ahora, yo te digo doctor, esto porque yo he conversado con el presidente
del directorio. Conversamos, en los últimos meses habremos conversado en 3 oportunidades, y lo que nos explicaba que el tema de la presa ha sido un pedido de la propia población. Ojo, sí, incluso esa es una precisión que conviene hacerla, ¿no? Y que ellos están respetando el estudio estudio de impacto ambiental, pero adicionalmente también hemos conversado con el ministro del Ambiente. Y el ministro del Ambiente, el señor Vargas, nos ha explicado en 2 oportunidades que se están cumpliendo con todos los requerimientos. O sea, no está saltando la norma. Te digo esto, ¿por qué? Porque visto ya desde un punto de vista técnico, tú eres técnico, entonces te lo planteo en esa medida, ¿no? Sí, José, lo que yo te estoy diciendo de la modificatoria del estudio de impacto ambiental y el cambio de alternativa es la declaración de González Rocha, por si acaso, claro. No es un tema... Sí, no, pero después, ¿no? Ahora, en declaraciones nos brindó a nosotros en exclusiva, mencionó que por el momento no iba a haber una modificatoria. Y esto lo ha ratificado. Incluso esto lo ha ratificado el propio ministro Rómulo Mucho cuando yo he conversado con él. Ya, ojalá, de veras. Si es así, creo que las condiciones están dadas. Creo que la situación es mucho más sencilla. Pero bueno, yo digo ojalá porque en realidad estamos pasando por un momento muy difícil donde la inversión privada ha caído, donde justamente los indicadores de crecimiento económico empiezan a sincerarse por una ausencia efectiva de la inversión minera. Ahora, con respecto a los otros proyectos que tú me has mencionado, están caminando muy bien, muy bien. Los calatos, por ejemplo, están haciendo bien las cosas. Ellos han planteado el uso del agua y mar, porque evidentemente hay problemas reales de recursos hídricos, donde es necesaria la inversión minera para justamente potenciar estos proyectos que puedan permitir mejorar la agricultura y la agroexportación, ¿no? De manera que los calatos se está yendo por un rumbo. Buenaventura tiene sus traspiés, pero ya está culminando el proceso de construcción. Moquegua se convierte en la capital del cobre del Perú. De manera que la situación en Moquegua, por ejemplo, está yendo bien, hay una comunicación interesante. Por ejemplo, yo participé de una reunión con Buenaventura en la cual ellos se han comprometido a impulsar, a apoyar el plan de competitividad regional, sobre la cual yo también tengo algún compromiso en cuanto al seguimiento y el monitoreo de esa consultoría, que lo está haciendo una consultora especializada, donde se está gestionando proyectos, donde se está articulando con todas las empresas que promueven la actividad minera, pero que también desarrollan proyectos de ¿cómo se llama?, de uso de energías renovables, ¿no? Entonces, en Moquegua el tema minero no va bien. En el caso de Cajamarca, estamos hablando de Michiquillay, Sauder ha dicho que va a invertir, las condiciones ahí no son tan complicadas como esta parte del sur, y finalmente Río Branco con algunos problemas. Ahorita han nombrado a un gerente que tiene una mirada de la actividad minera o de la responsabilidad social distinta, ¿no? Tipo Antamina, tipo Quillabeco, ¿no? De manera que por ese lado sí yo veo grandes posibilidades de que se materialicen estos proyectos y que obviamente van a permitir una recuperación en términos de crecimiento económico. Ojalá que sea así, yo espero que sea de la misma manera, ¿no? En el caso de Puno, Santo Domingo, el proyecto Santo Domingo, por ejemplo, es un proyecto que tiene algún nivel de respaldo social con una oposición relativamente menor, ¿no? Que nos da, pues, también Grencore también inicia con su proyecto de plata. O sea, está pintando, digamos, al margen de
de la deficiente gestión, de la limitada gestión, del poco apoyo al gobierno, digamos, están caminando de manera así interesante, ¿no? Muy bien, Julio. Yo te agradezco, como siempre, la amabilidad que has tenido de compartir este análisis, ¿no?, político, económico en nuestro país, siempre de una mirada del interior del país, ¿no?, que es lo que caracteriza a RCR, ¿no? Echarle una mirada con sus propios actores, sus propios analistas, propias voces que nos puedan de una u otra manera expresar, ¿no?, los pros y también si es que existen contras. Yo te agradezco la amabilidad, mi estimado Julio, como siempre. Saludos. Muchas gracias por la entrevista y hasta una nueva oportunidad. Un fuerte abrazo, José. Hemos presentado La Semana en RCR.